Cuando nosotros posicionamos nuestros vasos, estamos poniendo nuestros vasos según la codificación numérica, los estamos colocando en meridianos muy puntuales para amplificar un portal que tenemos para traer entidades a este mundo. Ahora, la reflexión. Hemos basado nuestras bóvedas espirituales y las hemos esquematizado en posiciones que ya están establecidas. Ahora, imagínense la cantidad de posiciones de las cuales no somos conscientes y a los seres que podemos traer, o la potencia que le podemos dar a nuestros seres con posiciones que ya usaban desde los libros de los grimorios hasta los libros como las clavículas de Rey Salomón. Habían posiciones para acceder a ángeles y espíritus con tan alto poder, sin excluir el potencial que tienen nuestras entidades que bajan a nuestras cortes espirituales. Pero estamos viendo, creo que nuestro mundo espiritual con un ángulo muy reducido. Pues demos un paso más allá. Vamos a ver nuestras bóvedas espirituales como una fuente de abrir portales y con opciones ilimitadas. Es muy interesante este punto de vista. Muy buena familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio para hablar sobre religión, para hablar sobre espiritismo, en fin, para tocar temas sobre el mundo esotérico. Desde aquí le envío bendiciones a mi familia religiosa en Cuba y al pueblo cubano religioso en general. Hoy les traigo un tema muy interesante vinculado con nuestras bóvedas espirituales y nuestros portales. Anoche estuve revisando una bibliografía sobre los grimorios. Los grimorios son libros datados de la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII y hay algunos datados en el siglo XIII. Los grimorios son la causa del efecto de investigaciones de personas que hicieron en estas épocas sobre biología, sobre alquimia, sobre astrología, sobre botánica. Se consideran libros mágicos. Para ir en términos cubanos, es como la bitácora que tú heredas de tu tata Inquisi, con sus firmas, con sus tratados y tal. Hay firmas que te funcionan, otras que no te funcionan. En un sueño te dan una especie de firma, la pones en práctica, te funciona y la anexas a ese libro. Por lo tanto, son libros que no estaban sujetos a una religión o a una creencia estática. Son libros en evolución. Ya teniendo claro que es un grimorio, vamos directo a la bibliografía que estaba consultando, a la bibliografía del nigromante. En este libro encontré una especie de firmas, de puños, que me recordaron a una bibliografía que hacía años había consultado, las clavículas del rey Salomón. El rey Salomón fue el rey más sabio de todos los tiempos, ya que fue asesorado por una corte celestial, por ángeles, directamente. Tenía un estrecho vínculo con estos, ya que estos ángeles le dieron una especie de determinados rituales que hizo que este rey tuviera una vida muy plena y fuera el más sabio de todos los tiempos. Ahora, en estos rituales, donde se tiene que ver alineado muchas cosas, fechas, astros, plantas, sacrificios, hay un sacrificio muy interesante que en casi todos, cuando vas a hacer el sacrificio de las plumas, hay que sacar plumas de la nuca del gallo, que nos va a parecer muy interesante, ya que estamos hablando de otro tipo de literatura y sin embargo los procedimientos eran muy similares. Pero bueno, apartando esos temas. También en el libro de Rey Salomón aparecen portales, aparecen firmas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a nuestras religiones, en nuestro culto, nosotros usamos también las firmas. Pero las firmas, ¿qué función tienen? Las firmas son una especie de dibujos que va sujeto a una ceremonia o son una especie de portales para invocar entidades o traer de un plano a otro entidades para poderlos usar mediante el proceso ceremonial para un objetivo. Vale, hasta ahí.
Entonces, si nosotros encontramos esta especie de firmas, tanto como en el Mayombe, como en la Ocha tenemos firmas también, y también el Osun es una especie de portal. También tenemos firmas en el culto de Ifá, cuando se trabaja con Osain, etc. En las bóvedas espirituales no vemos firmas y muchos nos centramos solo en los vasos. Vale, hasta ahí. No es menos cierto de que el agua es la esencia básica de nuestras bóvedas espirituales, pero sí hay algo más de los vasos. Por ejemplo, nuestras bóvedas espirituales, sean de 3, de 6, de 9 vasos, de 12, 16, los vasos que le queramos poner, siempre y cuando queramos aumentar más nuestra corte espiritual, están sujetos a posiciones. O sea, que aunque no tracemos una firma encima del mantel blanco, tienen que haber meridianos colocados con vasos. ¿Por qué? Porque el vaso, para algunos religiosos, la función del agua es para que los seres bajen y beban agua y el agua se evapora, sin tener en cuenta que en Cuba también tenemos calentadores de agua que para calentar el agua se evapora y no significa de que el calentador tome agua y tenga sed. La propiedad del vaso, la propiedad del agua, el agua es un multiplicador, es un alto conductor. Y el agua, tanto en rituales como de bautizos, cuando entra la cabeza al agua y sale del agua, una especie de determinados, es para hacer la simbología de un plano a otro. Es como un nuevo renacer. El agua, aparte de las propiedades metafísicas que tiene, también tiene propiedades físicas, como catalizador y como una especie de bobina que genera, cuando tú pones todos tus vasos de agua en posiciones, para amplificar un portal según la posición que tengamos, sea de reposo, sea una posición de ataque, sea una posición de bajada, sea una posición para nuestra corte espiritual. Nosotros en el espiritismo estamos viendo nuestra mesa desde un plano superior y no estamos viendo nuestra mesa desde un plano horizontal. Cuando nosotros posicionamos nuestros vasos, estamos poniendo nuestros vasos según la codificación numérica, los estamos colocando en meridianos muy puntuales para amplificar un portal que tenemos para traer entidades a este mundo. Ahora, la reflexión. Hemos basado nuestras bóvedas espirituales y las hemos esquematizado en posiciones que ya están establecidas. Ahora, imagínense la cantidad de posiciones de las cuales no somos conscientes y a los seres que podemos traer, o la potencia que le podemos dar a nuestros seres con posiciones que ya usaban desde los libros de los grimorios hasta los libros como las clavículas de Rey Salomón. Habían posiciones para acceder a ángeles y espíritus con tan alto poder, sin excluir el potencial que tienen nuestras entidades que bajan a nuestras cortes espirituales. Pero estamos viendo, creo que nuestro mundo espiritual con un ángulo muy reducido. Le sugiero a nuestra comunidad religiosa que revisen un poco los grimorios, el libro del Nigromante, que revisen el libro de las clavículas del Rey Salomón, que revisen bibliografías antiguas procedentes de Europa, que no solo tenga que ver con lo que heredamos de nuestros padrinos, de nuestros alabbalabba, que sí, conocimiento tenían y mucho, pero que era limitado también. Pues demos un paso más allá. Vamos a ver nuestras bóvedas espirituales como una fuente de abrir portales y con opciones ilimitadas. Es muy interesante este punto de vista. Pues nada, familia, espero que les haya servido esta reflexión. Creo que es digna de replantearnos un poco nuestras posiciones, teniendo las establecidas ya en mesa, ir un poco más allá, consultar con nuestros seres si podemos acceder a otro tipo de posiciones y que así como en el palo mayombe,
que nuestras entidades los tenemos diseñados para que nos den firma, también nuestros seres nos pueden a lo mejor asesorar sobre otros tipos de posiciones. A lo mejor somos nosotros quienes estamos tan limitados que no somos capaces de preguntarle a nuestros seres este tipo de preguntas. Y nos limitamos a preguntar de cómo podemos tener iré, cómo podemos quitarnos una brujería arriba, cómo podemos... Preguntas muy básicas. Pero recuerden que nuestros seres tienen un conocimiento heredado de la materia, pero va más allá del conocimiento esotérico. Nuestros seres tienen acceso a un conocimiento universal donde pueden acceder a informaciones que nosotros no podemos acceder desde este plano, y a lo mejor no le hacemos las preguntas debidas. Hagamos el experimento. Preguntémosles a nuestros seres si hay alguna otra posición fuera de las establecidas que a lo mejor él pueda coger otro nivel de luz, otra categoría, o pueda él acceder a otros tipos de planos, o tu mesa puede abrir portales a otros tipos de seres. Pues les dejo esta reflexión, familia. Espero que la haya sido de mucha utilidad. Esto es para pensar, esto es para replantearnos nuestra religión y siempre para crecer. Siempre para crecer. Nunca esquematizarnos en un solo plano y así, en vez de ir en un proceso de involución, tratar de ir siempre en un proceso de evolución. Chao, chao.